Bueno, habéis reconocido, es la Fundación Tapia, está por fuera. Hoy es visita de puertas abiertas porque es la Santa Eulalia, la patrona de Barcelona. Así que vamos a entrar. Hola descubridores, ahora estamos en la Fundación Tapia. Como podéis ver, esta es la sala principal donde están las obras. No soy muy entendedor, tengo que ser sincero. Y lo que más destaca es el número 7. Aquí tenemos también una pila de platos. Hola descubridores, hoy más que nunca, porque estamos, por lo menos para mí, en un sitio inhóspito. Estamos en el centro, justamente entre la catedral y la plaza San Jaume, y dentro hay unas columnas romanas, conseguidas gracias al Centro Excursionista de Cataluña, que las adquirió y las mantuvo en este lugar y las rescató y las puso aquí, en su sitio oriental. Era un templo romano de la época de Augusto. La verdad que un gran descubrimiento y un sitio súper encantador, restaurado por Domènech y Montaner. No pasa en tu lado. Pasa. Buenas descubridores, estamos en la Catedral de Barcelona. No hemos venido a misa, aunque bueno, la verdad que el escenario es espectacular. Hemos venido a ver Eulalia, un espectáculo que hace el Esbardansaire de la ciudad en homenaje a su patrona, que hoy es precisamente su fiesta. Está en la cripta aquí abajo. La verdad que el espectáculo es de danza y es muy chulo. Explica todas las penurias de la santa, la que acabará siendo santa. Se fastidia un poquito el final. Así que os voy a poner un poquito de imágenes y gracias por continuar. Un espectáculo del Esbardansaire Ciutat Comtal, con más de 7 años y algunos premios, con teatro, danza, música en directo, efectos especiales.